Nuevamente la liturgia de este día, como de toda la Cuaresma, nos está haciendo hincapié a la reconciliación, a buscar el perdón y al mismo tiempo a dar el perdón. Una de las características propias de alguien que tiene a Jesús en el corazón es aquella persona que no reniega, no tiene resentimientos y se dispone a perdonar. A veces cuesta perdonar por todo el daño que quizás a uno le causan, pero el ser cristiano eso es lo que implica. Y hay alguien que siempre nos demuestra su perdón a pesar de que las veces en que nosotros le fallemos, y ese es Dios. Nosotros le fallamos día a día y el Señor no reniega. El Señor más bien nos espera con los brazos abiertos, con un corazón disponible para renovar la alianza que el Señor nos ha dado a través de la historia por medio de sus padres. De nuevo entonces nos encontramos juntos para reflexionar y orar con la palabra de Dios. Reflexionar y orar, porque la palabra de Dios se hace también en sintonía de oración, es decir, que cada vez que yo me acerco a la Eucaristía, mi corazón tiene que disponerse a contemplar al Rey de Reyes por medio de su palabra. Hoy en el texto bíblico se nos sitúa ante las exigencias más difíciles de todo cristiano, el perdón. Exigencia más difícil de todos cristianos. Es que hay muchos de nosotros que no nos gusta perdonar. Hay muchos de nosotros que tenemos en nuestro corazón odio. Hay muchos de nosotros que tenemos en nuestro corazón cosas perversas. Y nos cuesta vivir lo que el Señor nos pide, el perdón. Alguien que tiene un proceso de conversión también tiene un proceso para perdonar. Todos queremos ser comprendidos en nuestra forma de actuar y que no nos interpreten mal. Y sobre todo que nos disculpen y perdonen si hemos cometido algún error. Lastimosamente en el corazón humano está muy arraigado el principio, venganza sí, perdón no. Por eso las guerras y los enfrentamientos son constantes en la sociedad. Y ahorita que vamos a elecciones el próximo domingo, todavía hay gente que se agarra por un partido político. Qué tristeza da eso. Y en nuestro país, que prácticamente todos son iguales. Ahorita en este tiempo de pandemia ha quedado reflejado quién verdaderamente ama al pueblo y quién no. Y si sacamos una evaluación de nuestros hermanos políticos en este tiempo, creo que casi todos, por lo menos en nuestro país, se aplazan. Porque habían algunos que ayudaban, pero ayudaban para salir beneficiados después con el voto. Pero si hay algo que hay que tener muy en cuenta nosotros es que debemos siempre defender la vida y buscar siempre los caminos más correctos y sobre todo vivir el perdón. La lectura del Evangelio de este día pues nos ayuda a descubrir cómo es la justicia de Dios. El Papa Francisco nos enseña que la omnipotencia de Dios es su misericordia y su perdón. Siempre va a la par la misericordia con el perdón de Dios y eso se nos refleja en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué encontramos en el sacramento de la reconciliación? Y por eso el Papa también le llama el trono de la misericordia. ¿Qué encontramos ahí? El amor de Dios. ¿Y de qué manera lo manifiesta? Perdonándonos. Siempre que nos acercamos al sacramento de la reconciliación y mencionamos nuestros pecados, el Señor nos perdona siempre. Pero si yo escondo un pecado porque me da pena, ese pecado no está perdonado. Significa que en otra confesión tengo que decirlo. Es que me da pena decir tal pecadito. No. Tenemos que decirlo, porque ahí lo que vamos a encontrar son estas dos cosas de Dios, de la omnipotencia de Dios, que consiste en su misericordia y en su perdón. Entonces, por eso cuando nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, debemos de llegar confiados. ¿Y qué es confianza desde la teología espiritual? Es la fe. Por lo tanto, cuando nos disponemos al sacramento, llegamos con confianza, es decir, con fe, que después de ese momento de purificación, nosotros vamos a salir llenos de la gracia de Dios y vamos a experimentar su misericordia. Y además de que experimentamos su misericordia, el Señor nos regala su misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es amor. Dios nos da amor para que nosotros lo podamos compartir con los demás. Un periodista le pregunta al Papa, ¿recuerda cuando tuvo de niño la primera experiencia de la misericordia? Y el Papa le responde, no tengo recuerdos concretos de cuando era niño, pero sí de muchacho.
Pienso en el padre Carlos Duarte. Este es un ejemplo que el Papa coloca para que nosotros tengamos muy en cuenta en esta reflexión de este día. Dice, pienso en el padre Carlos Duarte Ibarra, el confesor que vi en mi parroquia ese 21 de septiembre de 1953, el día en que la iglesia celebraba a San Mateo apóstol y evangelista. Tenía 17 años, dice el Papa. Me sentía acogido por la misericordia de Dios, confesándome con él. El sacerdote era originario de Corrientes, pero estaba en Buenos Aires curándose de una leucemia. Murió al siguiente año. Recuerdo aún que después de su funeral y de su entierro, al regresar a casa me sentí como si me hubieran abandonado. Y lloré mucho aquella noche, mucho, oculto en mi habitación. ¿Por qué? Porque había perdido a una persona que me hacía sentir la misericordia de Dios. Y nosotros, hermanos, hay personas que nos hacen sentir la misericordia de Dios, o nosotros experimentamos la misericordia de Dios en la oración. La oración es el lugar principal para sentir a Dios, para encontrarnos con Dios. Y por eso la oración por excelencia, que es la Santa Eucaristía, es la oportunidad de sentir a Dios. Porque a veces sentimos que estamos en la Eucaristía y sentimos que esta Eucaristía o la Eucaristía es algo vacío, porque quizás hace falta poner de mi disponibilidad y poner mi confianza en el Señor. En el Evangelio, pues Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar, y Jesús le responde contando una historia de aquel que debía una cantidad enorme a su Señor, pero le fue perdonado. En cambio, este a su vez fue incapaz de perdonar al compañero que le debía una pequeña cantidad. Sí, la venganza era una ley sagrada en todo el antiguo Oriente, y el perdón se consideraba algo humillante. Ven, esto era propio de la religión judía. La venganza era una ley sagrada en todo Oriente y el perdón se consideraba algo humillante. Jesús, por tanto, enseña a sus discípulos y a nosotros ahora que el perdón debe ser ilimitado. Quien ha experimentado la misericordia del Padre en su vida no puede andar calculando las fronteras del perdón y la acogida a los hermanos. Es decir, ¿cómo reconozco yo un cristiano en este tiempo? Pues el cristiano en este tiempo es aquel que da perdón, que perdona. El que no es cristiano no perdona. El que no es cristiano pone límites, pone barreras. El que es cristiano ofrece su perdón y abre puentes al amor. Y nosotros somos puentes para llevar también a los demás a Dios. Pidamos entonces al Señor en este día que nos haga sentir siempre su misericordia en cada momento, sobre todo en nuestra oración personal y en nuestra oración comunitaria, que es la unión perfecta con Él. Y pidamos al Señor también para que nuestros sectores, tanto el sector Cáguano como el sector Namasihue, cada día se consagren, tanto los agentes de pastoral como todos sus feligreses, se consagren a Dios y vivan auténticamente el perdón, y todos también descubran en medio de la adversidad la misericordia de Dios. Pero ¿de qué otra manera podemos ver la misericordia de Dios? Un hijo que se gradúa, eso es por misericordia de Dios. Un hijo que obtiene un logro, eso es por misericordia de Dios. Un nuevo hijo que hay en la familia, eso es misericordia de Dios. Si nosotros nos ponemos a ver toda la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, de hecho un segundo que respiremos es misericordia de Dios. Tenemos mucho que agradecer, y la persona agradecida se dispone siempre al perdón. El perdón que es propio de los cristianos. Es propio porque el Señor nos enseña a perdonar. Y Él muriendo en una cruz, que para eso nos preparamos en este tiempo de Cuaresma, para el gran acontecimiento que ha marcado la historia de la humanidad. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo, siempre en nuestro calendario. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque este acontecimiento marcó la historia. Dios, que se hizo uno de nosotros para perdonarnos, para librarnos. Él siempre sale al encuentro nuestro y nos abraza y nos perdona. Lo mismo debemos de hacer nosotros en nuestro diario vivir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.